Nota22.com. Se ve en toda la provincia. ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este programa que se ve en toda la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Un gusto. Varios temas. Vamos a hablar con un diputado del norte de la provincia de Santa Fe. Un montón de cuestiones. La verdad, sorprendente. Muchas cosas que pasan. Vos sos un especialista en derecho. Qué sé yo. Yo creo que los estados de derecho son estados democráticos de derecho y cuestiones que parecía que no se deberían discutir. A ver, todo está en discusión en el ámbito académico permanentemente. Pero en la vida diaria de la gente no se puede hacer cualquier cosa porque las coyunturas... Hay estándares ya creados desde el punto de vista jurídico y principios que no pueden violentarse gratuitamente, menos por parte del poder político, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es esa, de que hay muchas normas de carácter constitucional que están también volcadas en las normas fundamentales, en la primera parte del Código Procesal Penal, por ejemplo, también de los códigos civiles, y que se ha hecho a propósito por parte de los legisladores, es decir, para que no se modifiquen luego con leyes estos principios que están al principio del código, que están al inicio del Código Procesal Penal. Entonces, cuando uno dice principio de inocencia, tenemos que respetarlo a rajatabla, Yo ¿no? te entendí algo, o te entendí mal cuando dijiste el Poder Judicial a veces es una expresión del Poder Político, o algo así. ¿Qué me quisiste decir fuera de cámara? Hace un rato cuando charlábamos. ¿O te entendí mal? El Poder Judicial tiene que ver mucho con el poder político, sería la pregunta, y yo creo que en este momento el Poder Judicial está por ser una expresión del poder político. O sea, el poder político quiere influir de tal manera en el Poder Judicial de que se convierta en una especie de escribanía de lo que el poder político necesita o quiere. Lo cual es una barbaridad porque son poderes independientes y que esos poderes independientes deben respetarse, ¿no es cierto? También quiero anticipar una entrevista que van a ver la semana que viene, que la realizamos hace minutos, pero por una cuestión de espacio estamos pasándole la semana que viene con la doctora Angélica Rivero, ¿no? En tema de mediación. Es un tema que hay que prestarle atención porque el ciudadano más informado esté, menos plata puede perder. Exactamente. Está bien dicho así. Sí. Es mucho más económico y más rápida la solución, ¿no es cierto? Viniendo a la ciudad de Santa Fe, yo no quiero, ¿cómo puedo explicarlo? No quiero generar conflictos políticos innecesarios, ni hablar desproporcionadamente, pero a mí me llama la atención que un gobernador se pare frente a una enorme cantidad de importantísimos dirigentes políticos, las máximas autoridades políticas de la provincia, y diga que promueve la obra pública, porque si no muchas familias estarían sin ingresos, pero lo hacen en un acontecimiento de una modernización de una plaza. Quiero hablar del gobernador, no de la iniciativa legislativa que hay para discutir. Hay algo que me parece que se hace solo con el colegio de arquitectos, me parece que no es correcto, porque si hay colegios que tienen la misma incumbencia... Otros colegios que también tienen incumbencia en el tema, como los colegios profesionales de técnicos. De maestro mayor y técnico, me parece para mí es arbitrario, pero bueno, es una discusión más profunda para dar. Pero en términos políticos, que el gobernador vaya a hablar de la obra pública a partir de la modernización de una plaza, cuando es una de las provincias que tiene serios problemas de desempleo, más allá de la política macro que depende de la nación, la provincia calculo que debe tener cosas para hacer. Se conoció un déficit de la provincia de Santa Fe. A ver, en el marco del presupuesto enorme que tiene la provincia de Santa Fe, un déficit de casi 600 mil o 600 millones de pesos, no me parece un monto, 600 mil millones de pesos, no me parece un monto. Ahora, la pregunta mía es, ¿Nación anticipa dinero? O el análisis, ¿no? Se bajan los salarios de los trabajadores, los policías ganan mal, los enfermeros ganan
mal, los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Se dice de la obra pública, pero tampoco que esto es una locomotora de obra pública, digamos. Entonces, ¿cuál es la administración? Entonces, yo no quiero que se enojen porque, viste, te dicen, vos tenés una visión opositora. No, hermano, no. Te voy a hablar como hablarían en la esquina de mi casa. No, hermano, no, no, hermana, no. Yo digo, generan déficit los primeros 5 meses del año. Le aumentan el impuesto a todo el mundo. Cosa que hay volando, le ponen impuestos. Te aumentan los servicios públicos. Te bajan los salarios como en muchísimos años no se vio. ¿No es cierto? Y encima están endeudados y reciben préstamo de nación que te dicen, no sé si lo vamos a usar ahora. A ver, otra cosa. Está mal lo que voy a decir. Pido disculpas a las damas. Acá todavía está la doctora Angélica Rivero que contaba que había hecho la nota. No nos tomen por boludo. No nos tomen por boludo. Si Adorni fuera funcionario en mi provincia, ya no sería parte de esta estructura gubernamental. Dijo el gobernador, palabras más, palabras menos. 3 días, 4 días después, todos los diputados del gobernador, licenciado Maximiliano Puyaro, hicieron cada sesión donde justamente le iban a cuestionar a Adorni. Entonces digo, como un doble discurso, parece. No me tomen de boludo. ¿Te acordás de ese periodista que no sé si sigue dando vueltas? No me tomen de boludo. Porque si no, a ver, no está bien lo que pasa. La gente se informa, a ver, no subestimen tanto. Es un contrasentido hasta ideológico, ¿no? Es decir, hacerle creer a la gente que uno está a rajatabla contra la corrupción, pero después no ir contra esa corrupción que se había indilgado, ¿no? Tema Intendencia de Santa Fe, Poletti sigue aumentando lo que puede esta semana, de acuerdo, una ordenanza dando vuelta, aumentó de vuelta. Yo lo digo amenamente, porque yo no sé cómo hablarle al político, porque yo esto no lo estoy diciendo a la gente, porque la gente piensa lo mismo, le pasa lo mismo que a mí, lo mismo que a vos, que a Angélica. Sí. Te aumentan las multas, te aumentan la tasa, las calles están hechas pelota, el sistema de iluminación moderno y recontra actualizado, made in de otra galaxia, son foquitos que creo que el de mi baño alumbra más, ¿viste? Y están todo el día los inspectores en la calle. Y vos decís, ¿cómo previenen los accidentes de tránsito? La doctora, que es especialista, acá, Angélica, accidente de tránsito. ¿Cómo previenen el accidente de tránsito? No. Multa. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la prevención? ¿El castigo? Ahora van a venir de todo el mundo por los juegos, ¿no? Los juegos estos internacionales. ¿Qué van a estar atrás de los árboles metiéndole? No vuelve más nadie. No vuelve más nadie. Entonces, doctor Poletti, usted trabajó durante muchísimo tiempo en un hospital público. 9 años creo que estuvo. Usted atendía gente que tenía, que caía por accidente de cualquier clase social, pero el hospital público generalmente va mucha gente que no tiene medios económicos para ir a un ámbito privado. Acuérdese de esa gente cada vez que cobra una multa, digamos que a lo mejor el inspector podría decir, mire, corra este auto acá porque si no lo va a sancionar el municipio. Ponga carteles grandes, luminosos, donde están las cámaras de semáforo, las cámaras de velocidad. No busque una inteligencia artificial a ver si agarra a alguien con un Pongámosle onda a la prevención. Porque si no, como dice el doctor Rena muchas veces, un estado punitivista. ¿Qué clase de cómo estamos formando al ciudadano? Sí, que no está muy bien visto, digamos, ni por los jóvenes ni por los sectores sociales, porque aplicar una pena solamente como creyendo que esa es la solución es omitir a la educación, omitir a la reparación de daño, omitir a las cuestiones psicológicas que puede llegar a tener una persona.
Entonces me parece que hay que buscar focos en algo un verdulero, poco más justo. un verdulero que que tenía su local comercial chiquito enfrente de mi casa, me dice, no puedo seguir trabajando. Primero porque las ventas bajaron. Ujú. Y esto, a ver, que si quieren no traigo testigo que lo cuente. No creo que, a ver, lo cuento yo porque sería más duro todavía que lo cuente la persona que cerró su local comercial, una verdulería. Me decía, Maxi, una vez dejé una cajita y me metieron una multa de 130.000 pesos. Claro. Aparte hay que flexibilizar Entonces vos decís, para que los comerciantes puedan trabajar el norte de la tranquilos, ciudad flexibilizar todo. rebalsa de basura, las plazas, las calles están hechas pelota. Y al comerciante le metieron... Entonces, ¿por qué no hacen su laburo antes? Ujú. La voy a cortar. La semana que viene, Somos se provincializa, se va a llamar en todos lados Somos Santa Fe. Antes había 3 Somos, ¿no? Santa Fe, Rosario y Rafaela. Se provincializa, va a ser solo Somos Santa Fe y nos va a encontrar en vez de en el centro norte, en vez de en el canal 7, como nos venía encontrando de la grilla del control remoto, ponga 520 en el control remoto, numerito 520, que en el centro norte. En el centro sur vamos a seguir saliendo el numerito 7. Se provincializa Somos y vamos a... La misma programación va a salir en todos lados. Muy claro. Después del corte hablamos con el doctor Emiliano Peralta. Muy bien. Gracias, Mike. Nota22.com. Se ve en toda la provincia. Carlos, habíamos anticipado en el primer bloque que íbamos a hablar con un diputado del norte de la provincia, generosamente accede a hablar con nosotros, abogado. En la legislatura está identificado con el sector de Amalia Granata. Exactamente. Y fundamentalmente con un montón de cuestiones que tienen que ver con un poco de acercar la política a la gente, que me parece que eso es lo que hay que poner en valor. Estamos hablando del diputado Emiliano Peralta, que está en Reconquista en este momento y está charlando con nosotros. Que por ser joven también tiene una visión muy especial de la política, ¿no? Sí, él, digamos, ha librado, digamos, esto lo digo en términos periodísticos, batallas muy difíciles en la legislatura, porque sabemos que hay una mayoría absoluta del oficialismo, de Unidos, y sin embargo se ha puesto al hombro discusiones de todo tipo, que diría, como dicen por ahí en educación, transversales. Realmente ha abordado todos los temas, incluso hasta cuestiones personales, las ha hecho con mucha valentía. Así que muchas gracias por este tiempo, doctor. Gracias por dialogar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? No, por favor, el gusto es mío y un placer poder estar en el programa que ustedes también llevan conduciendo. Emiliano, el interés de hablar con vos, con el doctor Rena, era conocer un poco tu posición de cómo estás viendo la situación actual de la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, a ver, vos mencionabas muy bien recién el tema de que a veces se hace muy difícil en la legislatura poder, no te digo aprobar leyes, sino poner, aunque sea en discusión, ciertas cosas que planteamos desde la oposición. Este gobierno, que legítimamente, por supuesto, ha conseguido las mayorías en ambas cámaras, la realidad es que hace un ejercicio completamente abusivo del poder. A ver, no pedimos ni siquiera aprobación de nuestros proyectos, pero por lo menos que se debatan, que se pongan en discusión, que nos digan, che, mirá, la verdad no nos gusta tu idea, no creemos que sea buena, no creemos que sirva, pero por lo menos que se debatan. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo muy claro, que pasó en la última sesión. Yo soy de Reconquista, como vos bien lo marcabas. Nosotros tenemos acá el hospital de Reconquista, que es el hospital regional de complejidad media, tercer nivel. Para que la gente entienda, el primer nivel son los CAPS, el segundo nivel es el hospital, el SAMCO, y el tercer nivel es un hospital ya regional de complejidad media. En diciembre del 2024, un médico gastroenterólogo del hospital me hace saber que no funcionaba la torre endoscópica, es decir, la torre que se sirve para la utilización de hacer colonoscopía y endoscopías, que son dos prácticas fundamentales para la detección de muchas enfermedades digestivas, especialmente la colonoscopía en el cáncer de colon, que, como ustedes saben, es un cáncer que cada vez está teniendo
incidencia en menor edad. Antes te decían siempre la colonoscopía a partir de los 50, bueno, ahora te dicen a partir de los 40, y de menos si tuviste antecedentes. Bueno, pensar que estamos hablando de un hospital regional, 300.000 personas que están bajo la influencia geográfica de este hospital. Diciembre del 2024 me dicen, no podemos hacer colonoscopía, no anda la torre. Para que ustedes tengan una idea, la torre endoscópica la había regalado Palito Ortega, cuando Palito Ortega hacía política. Dualde Ortega, aquella fórmula del peronismo de 1999. Bueno, pasaron 27 años más. La torre fue otorgada en 1998. No está funcionando. Perfecto, presento un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados, porque bueno, yo no puedo por mí mismo gestionar desde el Ministerio de Salud, no estoy en la gestión. Es un proyecto, Comisión de Salud, presidida por la diputada Variña Drizun del socialismo. Nunca me trataron el proyecto. Entonces, hace poquito, uno de los médicos hace público esta situación, nuevamente, y ahí sale a la luz que el director del hospital había, en fecha 5 de enero del 2025, o sea, un mes después de que yo presenté el proyecto, confeccionaba una carta al Ministerio de Salud solicitando la regularización del servicio de endoscopia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, bueno, no me lo tratan en la comisión, pido el tratamiento sobre tablas del proyecto. Es decir, que salga de la comisión y que vaya directamente al recinto, claro, para que lo voten mis compañeros. En la reunión de la labor parlamentaria, donde nosotros discutimos estos temas, me dicen, te lo aprobamos, pero si lo transformamos en un pedido de informe. Me dice, porque vos estás dando por supuesto que el endoscopio no funciona. Le digo, es que yo no lo estoy dando por supuesto. Lo dijo el propio director del hospital en una nota. El director del hospital, que le contamos a la gente, de un cargo político, o sea, fue puesto por esta propia gestión. O sea, no lo está diciendo un opositor. Sí, lo que pasa es que el director del hospital también tiene una responsabilidad funcional que tiene que atender. Sí, él que está obligado a decir, che, vos me traen esto, el quilombo lo tengo yo. Digo, sí, porque hablando mal y pronto. En definitiva no se presta un servicio esencial, digamos, en cuanto a la utilización del aparato. A ver, entonces me dice, no, para que la gente entienda cómo funciona esto en la legislatura, ¿no? Cómo funciona esta legislatura de Maximiliano Puyaro. Una legislatura que no te aprueba ni siquiera un pedido de comunicación, que te dice, no, te lo transformamos en un pedido de informe. Lo que yo dije, no, de ninguna manera. Una diputada oficialista me dice, aceptá que te transformen en un pedido de informe, así por lo menos hablas en la sesión. Y dije, yo no quiero hablar en la sesión. Yo quiero resolver el problema. Quiero resolver el problema, claro. Exacto. Entonces, bueno, después de mucha pelea, finalmente me lo aprueba en la parlamentaria. Pero les cuento esto porque creo que grafica cómo se maneja esta legislatura. O sea, ni hablar que te aprueben un proyecto de ley. Estamos hablando de un proyecto de comunicación. Y ahora voy a tener, mira, hace rato estuve reunido con la gente de la Escuela de Enfermería, con la directora de la Escuela de Enfermería de Reconquista y con las autoridades del Centro de Estudiantes. Hay un tema con un inmueble que fue donado por la Municipalidad de Reconquista a la provincia para que se construya la Escuela de Enfermería. Previo a eso, provincia tiene que hacer la confección de un plano de mensura y subdivisión. Presenté un proyecto de comunicación en octubre del 2024. Caducó, no se trató nunca. Ahora, les cuento que en la legislatura anterior, la ex diputada Agustina Donet había presentado ese pedido de informe y se lo aprobaron. ¿Y quién se lo aprobó en su momento? La hoy ministra de Salud, ex diputada Silvia Ciancio. O sea, cuando eran oposición, aprobaron el pedido de informe para requerirle al gobernador Perotti y a su ministra Martorano qué estaban haciendo con la Escuela de Enfermería de Reconquista. Ahora que son gobierno ellos, el mismo pedido de informe que yo presento, te lo cajonean. Así que lo voy a pedir nuevamente sobre tablas y lo voy a pedir en la sesión. Y si no quieren aprobarlo, le van a tener que dar explicación al pueblo de la provincia de Santa Fe de por qué cuando fueron diputados opositores aprobaban los pedidos de informe y ahora que son gobierno deciden no hacerlo. Te estoy hablando de un pedido de informe, ni siquiera le estoy diciendo, muchachos, construyan la escuela de enfermería. Díganme en qué estado está el trámite, nada más. Claro. Bueno, eso muestra cómo está trabajando la Cámara de Diputados. Si vos tenés que, digamos, explicarlo en forma más simple, a lo mejor para que sea un grupo de jóvenes o para una reunión vecinal, ¿la legislatura está funcionando como una escribanía o como una realmente legislatura de confección de proyectos y de leyes? Yo creo que ni siquiera una escribanía, porque por lo menos el escribano
chequea la legalidad del instrumento que está haciendo. Esto es ni más ni menos que una instancia más administrativa del Poder Ejecutivo. Es como, refréndenme lo que ya hice y sale todo así. O sea, ni siquiera se analiza, digamos, los proyectos. Mirá, la verdad que el margen para la discusión de las leyes es muy chico. Y prueba de ello es que hemos tenido que hacer con posterioridad la sanción de una ley, por ejemplo, lo que fue la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, hemos tenido que hacer una ley de fe de ratas. Es decir, de decir, che, nos equivocamos en esto, en el apuro de sacarlo y ahora lo tenemos que corregir. Doc, hay una cuestión que estaba pensando ahora cuando hablaste de fe de rata, ¿no? De cuestiones vinculadas a la cuestión judicial. El doctor Rena fue hasta hace poco, conoce mucho el sistema judicial y hemos abordado con él, gracias a su experiencia, temas relacionados a la reforma que propende o intenta llevar adelante, que siquiera lo va a hacer en este contexto claramente, ¿no? El gobierno de la provincia al Código Procesal Penal, por ejemplo, donde un policía puede tomar declaración sin que el sospechoso esté con sin defensor, sin defensor, que un fiscal, que se pueda allanar sin orden de un juez, la propia policía. Se sustenta jurídicamente el fruto del árbol envenenado como teoría y un montón de cuestiones, ¿no, Carlos? Sí, es decir, se flexibilizan, por decir de alguna manera, normativas que son esenciales y principios que son esenciales al proceso penal y que en consecuencia transforman en un proceso penal, yo diría que hasta en un proceso mucho menos que administrativo, digamos, en donde uno puede volver a tomar las declaraciones, anular actos, etcétera, cuando sabemos que el proceso penal tiene normas. Vuelve a tener valor la declaración en la comisaría también, claro, ¿no? Tienen normas que son de orden público y que no pueden flexibilizarse de esa manera. Se va a entrar en una contradicción entre las normas fundamentales que están al principio del Código Procesal, que es lo que avala las normas constitucionales, para que lo entienda la gente. En vez de llamarse normas constitucionales, se llaman normas fundamentales, pero es exactamente lo mismo, con la propia redacción del código de las ampliaciones que quieren hacerse, contradiciendo absolutamente ese valor. Sí, tengo la misma opinión, doctor. Me parece que es un retroceso en materia procesal. Me parece que también ha habido una utilización política de este tema. Recuerdo el gobernador en su campaña para ser convencional reformador, hablando de que en seguridad o en materia de persecución penal no existirían más garantías. Digo, lo plantea como si eso fuese algo bueno. Hay que explicarle a la gente que las garantías son un límite al poder del Estado y un instrumento que está pensado fundamentalmente para el ciudadano que es inocente. O sea, ¿de qué manera te puede defender del poder o de la persecución penal del Estado? Y dentro de eso sí vemos con mucha preocupación la vuelta de estos institutos como lo de la policía, el valor de la declaración sin la presencia de un defensor, las excepciones amplísimas a las exclusiones probatorias, que era lo que decía del fruto del árbol envenenado. A ver, tradicionalmente en la doctrina procesalista penal siempre se decía que la única excepción era cuando se podía obtener la misma prueba de una fuente independiente que no fuese la contaminada con la violación de la garantía en cuestión. Este tema de las otras excepciones más a los allanamientos sin orden judicial. El tema que no me quiero olvidar tampoco del famoso procedimiento por decreto penal, que básicamente desnaturaliza. ¿Qué sería eso para recordarlo? El decreto penal es muy importante, claro, si podemos aclararlo para que la gente entienda la charla. Por un decreto, sí, digamos, que se pueda llegar a una condena, digamos, y que luego pero solo del pueda fiscal. ser apelado. Que luego pueda ser el único derecho que tiene el imputado es que sea apelado. Pero lo decía el fiscal, ¿no? Claro, sin intervención del juez. Lo pide el fiscal ante el juez. La novedad, mala, pero la novedad, es que se hace sin la presencia del imputado en el proceso. Ahí está claro. Entonces, vos tenés que hacer después una revisión de una sentencia para ciertos delitos, son los menores de 3 años de pena privativa de libertad o para contravenciones,
pero únicamente tener control sobre la acusación una vez que ya fuiste condenado, y además invierte un principio que es el principio de inocencia, en el cual el condenado por este decreto tiene que demostrar su inocencia, cuando en realidad el principio de inocencia te garantiza que todo el mundo se presume inocente a menos que el Estado demuestre que vos cometiste el delito. Entonces acá lo da vuelta. Otra cosa que incluye también esta modificación propuesta por el Ejecutivo es el juicio en ausencia. ¿Y qué dice? El juicio en ausencia, para explicarle a la gente, es que básicamente vos no podés lograr una condena si no está presente el imputado. Hoy en realidad el juicio en ausencia en la provincia de Santa Fe está admitido siempre y cuando hubiese comparecido el imputado y luego fuese declarado rebelde. Y dice que se basa en el Código Procesal de la Nación, que la Nación admitió el juicio en ausencia. Pero lo que no te dicen es que la Nación admite el juicio en ausencia solamente para algunos delitos, que son, por ejemplo, los delitos de terrorismo y los delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma, que es el estatuto que conforma la Corte Penal Internacional. Entonces, el juicio en ausencia no está pensado para cualquier delito. Pero para circunstancia, Emi, para que la gente entienda, un delincuente, un terrorista viene, mete una bomba en Argentina y se fuga, y no lo puede, entonces podés llevar adelante el juicio, lo llamás al tipo, no viene, por ejemplo. La causa AMIA que llamás a Irán, le decís, che, extraditame a estos tipos que están acusados, y Irán te dice, no, porque forman parte del gobierno. Perfecto, listo, yo tengo esta norma que me permite avanzar con el juicio aún sin tener los tipos acá. Ahora, eso es una cosa y está pensado para supuestos muy particulares. La otra es volver que esta excepción se vuelva la regla. Eso es lo peligroso. Y acá aplica para cualquier delito. Sí, el tema inclusive es sencillo, o sea, que el tema, Carlos, lo que a mí siempre me da vuelta con todas estas explicaciones muy, muy precisas que ustedes lo hacen sencillo. El tema es la arbitrariedad, porque si hay buenos jueces o buenos fiscales justo en esa causa, pero el tema cuando hay una persona inocente que por X motivo está en ausencia, hay que investigar justamente para eso del proceso también, ¿no? Y hay este tipo de arbitrariedad. Vos decís, che, no está, es condenado, es realmente, ¿entendés? Entonces, mirá, hay unas cuestiones ahí que yo veo, aprovechando un poco tu cuestionamiento, digamos, yo veo algo que no sé si los fiscales y los jueces están de acuerdo con esto. No, yo creo que no. Creo que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque en su momento se fijaron reglas de juego, ¿no es cierto? Y cuando vos fijás reglas de juego en una sociedad, no las podés cambiar a cada rato. Inclusive no podés contradecirlas. Porque es lo mismo materia penal, además. Que si en un tema bancario vos decís, bueno, hoy te voy a pagar tal interés por tu dinero que tenés depositado, pero después a los 30 días decías, no, esa plata que yo te había prometido, no te la voy a pagar, te voy a pagar menos. Es decir, le estás cambiando la regla de juego, lo que hace a la seguridad jurídica. Entonces, cuando vos hablas de la libertad de la persona, de la vida de la persona, de la posibilidad de comunicación, porque no se puede comunicar con el abogado, no se puede comunicar con los familiares. Justamente ejemplo, cuando hablamos de las garantías es para frenar ese poder punitivo del Estado, porque pareciera que el Estado solamente va a ir en contra de los delincuentes, pero hay que comprobar que un delincuente, y si hay un inocente de por medio, es el hijo de Emiliano, el hijo tuyo, el hijo mío, o sea, eso es lo que digo que no está bien, hay que tener cuidado. Y uno piensa, ¿no es cierto? Maxi, sí, dale. Adelante. No, perdón, doctor, continúe. No, que hay algo más grave, mucho más grave que yo he advertido en el tema de los menores, porque si la edad de imputabilidad bajó a los 14 años, hoy, por ejemplo, no se hace discriminación entre si es varón o mujer. Si dos chicas en un boliche se pelean, se tiran de los pelos y una le empieza a salir sangre por la nariz, puede llegar esa persona a ir a la comisaría, hacer daños leves. Claro, lesiones por ejemplo, leves. Ir a la comisaría y estar un tiempo, que te diría casi hasta 24 horas, sin ser comunicada con sus familiares. Es decir, es muy delicada la situación. Hasta 2 días, ¿no? Discúlpame, hasta 2 días creo que los tira, ¿no? Sí, en realidad con una prórroga de 24 horas más, en el peor de los casos 72 horas, pero ojo, porque también el Código Procesal en la reforma que aprobamos en febrero del 2024, fue una de las primeras leyes, también se prevé la de 15 días más 15 días más para delito complejo. Hay que definir también lo que es delito complejo, por eso digo, la puerta está abierta para un montón de situaciones que son complicadas. Creo que en la ley penal, el doctor corríjame, pero uno lo que más tiene que tener es precisión.
porque todo lo que no encaja dentro del tipo penal exactamente, o todo lo que no encaja dentro de la ley penal, no puede hacerse... De carácter restrictivo, como se dice comúnmente. Claro, Es de pero carácter restrictivo de interpretación, pero además está prohibida la analogía en materia penal. Claro. Y es de sentido común, Emiliano, porque vos decís, dos chicas se pelean en un boliche, y puede ser que estén detenidas tanto tiempo en una comisaría sin en contacto con su familia. Hacer algo más sencillo, por portación de cara, vamos a hablar llano para que la gente lo entienda, porque hoy hay un montón de policías que parece que te llevan a la comisaría cuando no andas con el DNI encima. Entonces, ¿cuánto tiempo estás? Y capaz que es una persona que iba al supermercado, porque había un chico que salió del boliche o volvía. Estamos abriendo la puerta para esas situaciones. Por supuesto, por eso creo que la función de la legislatura es mirar con lupa un poco todas estas cosas, estas cuestiones, porque se pueden cometer, porque a veces se dice, no, pero los delincuentes juveniles llevan drogas y que por eso se lo detiene. Esa es una punta del delito juvenil, donde son usados los chicos para el tema de la droga. Pero cuando vos decís 14 años y no se diferencia qué tipo de delito y no se diferencia a sexo ni nada, estás abarcando algo que no se discutió todavía en la sociedad, que lo estamos diciendo nosotros recién ahora. Es decir, hay un montón de conflictividades que pueden presentarse. ¿Estás de acuerdo a mí? Estoy de acuerdo, y además quería agregar algo que dijeron ustedes, que uno piensa qué pasa si es un inocente el que es juzgado en ausencia, por ejemplo, pero en ese caso estaríamos hablando de un error por parte del Estado, del poder punitivo del Estado. Ahora yo voy un peldaño más allá, si se quiere. ¿Qué pasa si, no digo que lo esté haciendo este gobierno, no lo estoy acusando, pero digo, ¿qué pasa si se utiliza la estructura estatal para hacer una persecución política de alguien? Y digo, bueno, ahí ¿dónde van a estar las garantías? Entonces hay que pensarlo en esos términos. Y esto disculpame porque he visto una puerta extremadamente interesante. Vos me decís, hablemos en términos de conjetura, llevémoslo al plano de la hipótesis y la conjetura. Vos me decís, ¿qué pasa si hay una persecución política? Ahora, digo, bueno, qué sé yo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si la provincia es una de las pocas que tiene inteligencia interna en el país y ahora quieren destinar al ciberpatrullaje a una determinada cantidad de cuestiones? Que se abren un montón de panoramas inciertos porque no están claros y va a ser un área del Estado que va a tener un poder que no sabemos bien el alcance. Sí. Y en el medio de esto que vos estás planteando, entonces yo digo, bueno, lo que vos estás diciendo de mí, me parece lo que dice el doctor de Reconquista, pueden nos dejar del terreno de la conjetura. Se generan, yo creo que muchas incertidumbres que uno no sabe después en la práctica si esas sanciones de leyes que se hacen a las apuradas, como dice Emiliano, se hacen, digamos, nadie las controla. La manda el Ejecutivo y yo, por ejemplo, en uno de los la apurada la legislatura, pero no creo que sea inocente el Ejecutivo cuando no sé, porque, por ejemplo, había un error en el tema de armas y abajo del segundo renglón decía armas de fuego. Arma y arma de fuego no es lo mismo, porque hasta un bastón... Arma blanca puede ser. Claro, arma blanca o un bastón puede ser considerado un arma si tiene como tal. Arma impropia, si puede ser... digamos, utilizada en un hurto, en un delito X, como para golpear. Entonces, confundir esa terminología de arma con arma de fuego ya te da la impresión de que hay una gran improvisación, ¿no es cierto? Yo, mira, te voy a decir algo, quiero salvar. Por ejemplo, está Mascheroni, ¿no? En Justicia. Sí. Es un tipo, no creo que el doctor se enoje, es un tipo que siempre fue un hombre de diálogo. Yo creo que no sé si se siente cómodo con esto. Sí. Cocochoni está en la misma librería que estás vos, editorial. Veo los libros. El tipo cuando lee, yo leo los libros de Cocochoni. Compré uno de los últimos que tiene un lenguaje que no parece esto de los proyectos. Claro. Entonces digo, lo que se enseña lo que se enseña en la facultad parece no ser lo mismo. Se escribe y se borra. Se borra con el codo. ¿Cuál es tu visión, Emi? Disculpame que por ahí nos enchufamos acá con el doctor Rena y vamos matizando. No, lo sigo atentamente. Yo estoy de acuerdo con ustedes también. No conozco tanto la obra de Cocochoni, sinceramente, pero sí conozco mucho la línea de pensamiento y la manera de pensar del doctor Mascheroni y también me sorprende, sorprende esto que leo. Y no pasa solamente en esta ley, también en la ley de colegiación de jueces hay varios errores que lo hemos charlado también oportunamente. Y fíjate que esa ley, por ejemplo, lo más probable es que tiene pedido de preferencia para la próxima sesión, lo más probable es que el 2 de julio sea aprobada y una ley que tiene errores técnicos. Digo, más allá de que uno puede estar en contra o no de la colegiación de jueces, eso es otro tema, pero digo, hay cosas técnicas
después lo vemos, lo explicamos oportunamente en el artículo 15 bis que se pretende reformar de la 13018, que son cosas de técnica legislativa y que a veces no se alcanzan a tratar por esta, que te digo, esta impulsividad que hay de parte del Poder Ejecutivo y la cual muchas veces la legislatura convalida. Fíjate que este paquete de leyes de reforma del CPP, o sea, del Código Procesal Penal, de reforma de la policía y también de reforma de la ley de ejecución penal, porque eso también está modificado acá, fue girado directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y yo planteé que es la última comisión que un proyecto ve o que un proyecto es tratado antes de ser tratado en el recinto. Entonces digo, che, muchachos, yo planteé en la parlamentaria esto, me parece que esto primero tiene que ir a la Comisión de Derecho y Garantía, porque hay derecho y garantía constitucionales que están en juego acá. Después tiene que ir a la Comisión de Seguridad, porque la policía está siendo modificada en sus atribuciones y sus funciones. Y después a la de Constitucional. Bueno, obviamente la discusión salió, te diría, empatada, porque no me la giraron a Derecho y Garantía, pero sí me la giraron la de Seguridad. Pero digo, una norma de este calibre, con la importancia que tiene, ¿cómo puede ser girada únicamente a una comisión? Doctor, algo que me interesa, Carlos. No, que por otra parte quiero agregarle algo que está bien al pie de esto. El gobierno, cuando da respuestas, da algún tipo de respuesta de carácter político, tergiversando y omitiendo la discusión sobre los principios constitucionales y las garantías del ciudadano. Es decir, salen diciendo, no, pero es un tema de seguridad, necesitamos dar más seguridad a la población. Es decir, juegan con estándares de seguridad, que todo el mundo los quiere, obviamente. Yo creo que toda la sociedad, el 99%, quiere más seguridad o mejor seguridad o vivir tranquilo. Pero una cosa es a qué precio se consigue esta seguridad, porque uno cuando va reformando leyes y normas va acostumbrando a que todos los actores políticos y judiciales y policiales trabajen de esa manera. Entonces creo que la prudencia indicaría que un proyecto debería remitirse a la legislatura, darle un tiempo a los legisladores que recaben la información correspondiente y que puedan opinar y que esas opiniones sean escuchadas en el recinto. Doctor, hay una cuestión que se está dando en el marco de esta charla que faltaría aclarar cuál es su visión, porque me parece que es importante. ¿Cómo ve la relación de la legislatura con el Poder Judicial y la del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial? Aprovechando un poco que es abogado, porque debe haber dicho, che, esto que estudié en la facultad, no sé si está dando la realidad un poco, ¿no? Mira, yo creo que la legislatura, a ver, la legislatura da una apariencia de escucha. Al Poder lo decía Judicial. Muy bien Amalia Granata, mi compañera de bancada. Una cosa es que yo me siente y te escuche, después te doy la mano, te digo muy bien, excelente, pero lo que dijiste a mí no me interesa, no me modifica. Y otra cosa es dialogar en el sentido de sentarte, escuchar y aprender lo que te dice el otro. Y de lo que te dice el otro enriquecer el proyecto. Yo creo que la legislatura ha tenido instancias de escucha, pero no de diálogo. Eso es lo que me parece con el Poder Judicial. Y la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial está rota desde hace rato. A ver. Pese a los cambios, pese a los cambios, porque van como digamos, van a lograr esta gestión, designar si efectivamente. Mirá, yo creo que, a ver, pese a los cambios que se han dado, por ejemplo, los cambios que se han dado puede ser en la Corte Suprema con los últimos 3 cortesanos cuyos pliegos fueron aprobados, pero que las vacantes todavía no están producidas. Al menos una de ellas no está producida, la otra podemos discutir si está sujeta a plazo o no, pero hay una que no se produjo. O sea, hay una renuncia que no está presentada, ni sujeta a plazo. Se podría dar un caso FAI, dice uno. Bueno, veremos. Bueno, amén de eso, fíjese que es muy interesante que respecto del proyecto de colegiación de jueces, ya con cortesanos nombrados en esta gestión, como el doctor Weder, el doctor Baclini y la doctora Zabalza, la Corte unificó criterios y dijo este proyecto de colegiación no es bueno. Digo, nosotros fuimos con la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo recibieron, nos dieron un documento unificado avalado por todos ellos. Pero al margen de eso, digo, el Poder Judicial es más que la Corte. El Poder Judicial es más que la Corte. Totalmente. Entonces, yo no me voy a olvidar de lo que pasó con con los concursos de la Cámara de Ejecución Penal. Los pliegos de Aurigot y Pueyrredón. Y como
como la justicia es más que la Corte, tampoco me voy a olvidar de las vacantes que faltan cubrir en el interior de la provincia, tanto de lo que son de magistrados como también de fiscales, defensores, porque para que el sistema penal Y no funcione, solo no penal. necesitas solo más puestos. Y no solo penal. No, pero te digo en lo penal porque esto del proyecto de colegiación lo que planea, lo que pretende en realidad es agilizar las causas penales. Entonces, Digo, pero 18, no claro. solamente necesitas magistrados, necesitas fiscales que acusen y necesitas defensores. Si no, el sistema no se sostiene. Yo te doy este ejemplo, por ejemplo. Te digo esto. Sí. Reconquista. Hablaba el doctor de la ley penal juvenil. Lo que dice la legislación y los estándares internacionales es que son áreas específicas en donde vos tenés que tener un juez específico en materia penal Especializado. juvenil y donde tenés que tener un defensor especial para ello y un fiscal especial. Bueno, no hay. No hay. Entonces, después vamos a querer analizar si la reducción o de la baja de imputabilidad y el nuevo Código Procesal Penal Juvenil funcionó o no funcionó a partir de un análisis que tiene un problema. Y el problema es que no contó con los recursos humanos suficientes. Claro. Entonces, es muy difícil saber si la norma funcionó cuando vos no lo dotás de recursos. Por eso digo, el Poder Judicial, yo entiendo, igual que en el juego de la política, lo que quizás más llame la atención es cómo se lleva la Corte con el Ejecutivo. Pero el Poder Judicial es mucho más que la Corte. Y ahí Claro. veo una relación que sinceramente está rota y que veo que no se destinan tampoco los recursos que deberían destinarse, sobre todo a las circunscripciones del interior de la provincia. Sí, yo, hablando de esto, justamente el Código Procesal Juvenil de Santa Fe, que lo considero avanzado desde el punto de vista técnico. Hice un comentario que se fue a la librería, posiblemente en cualquier momento salga su publicación, porque no hay muchas Estás normas. trabajando en eso, Javier, tengo entendido que de librería sí. Está trabajando en eso. Está trabajando, sí. Está trabajando. Entonces, que es interesante porque también se le da un perfil, supongamos, incorporaciones como la justicia restaurativa, que aparentemente parecen totalmente corridas de este tipo de normativas posteriores, digamos. Es decir, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que vos estás confundiendo a los jueces. Es decir, ¿qué debo aplicar? ¿La justicia restaurativa o este tipo de leyes nuevas? Uh-huh. Entonces se va a armar, se va a generar un tipo de interpretación tan disímil entre lo que pueda votar un juez u otro, porque uno puede decir, no, yo aplico justicia restaurativa, no, yo voy a aplicar la última normativa que manda el gobierno. Entonces son totalmente contrarias. Uh-huh. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa un poco, porque siempre entendimos en la Facultad de Derecho que la vieja pirámide de Kelsen, ¿no es cierto?, que tiene que haber una estructura bastante rígida, que dé seguridad jurídica, que se establezca la prioridad de las normas constitucionales. La validez material y formal, que por ahí... Claro, sobre las otras leyes inferiores, la supremacía de la Constitución sobre las leyes ordinarias. Dos consultas finales y le agradezco, estamos hablando largo y tendido, tendríamos que preguntarle más tema porque... La verdad que, insisto, lo vamos a ir charlando. Es uno de los legisladores que estudia los temas, porque la verdad que a veces los legisladores son bastante vagos. No quiero que usted me salga con la defensa corporativa, pero hay legisladores y son bastante vagos. Bueno, le hago dos consultas. Una sobre el tema de la situación económica de la provincia. El propio gobierno reconoce casi un déficit de 600 millones. Y otro tema de la reforma electoral, que me da la sensación que... están buscando la vuelta que digan ganó ¿viste? Un poco en broma, pero para que se entienda lo que quiero expresar la idea, ¿no? Bueno, mirá, a ver, la situación económica de la provincia, el déficit reconocido es un déficit en términos, a ver, quiero que se entienda, sí. No lo quiero menospreciar. Claro. Es un déficit que en términos de macroeconomía o de la economía del Estado es un déficit pequeño. Estamos casi en un punto de equilibrio. Lo que sí es para destacar es que este déficit se da a una costa del tremendo ajuste que han hecho sobre los salarios públicos y del ajuste que hicieron en materia previsional, lo cual te habla que hay un tremendo gasto político del Estado santafesino, que el gobernador se ha autoproclamado o autopercibido como un gobierno austero, que no lo es. Eso en primer lugar sobre el tema del déficit.
Y después del tema de la reforma electoral, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es que, como suele pasar también en estos casos, el Frente Unido es un frente multicolor, donde hay partidos desde los evangélicos de Walter Guione hasta el gen de Margarita Stolbizer, y a veces las discusiones que se dan puertas adentro, sinceramente desgastan o tensionan tanto que llegan a un acuerdo político que está atado con alambres. Claro. Entonces, como está atado con alambres, la oposición no logra hacer ni una acotación, porque cambiar una coma o un punto destruye el acuerdo frágil político que ellos construyeron. Entonces, hasta que Unido no se ponga de acuerdo, no va a haber proyecto de reforma electoral del oficialismo. Y lo otro que quiero decir en relación a esto es que también ahí juegan con mucho peso los senadores peronistas. Porque el Senado, y esto lo quiero dejar claro, y no tengo animosidad particular con ningún senador ni nada, pero el Senado sí es corporativista. El Senado hoy, yo le digo, es unipartidario, es el partido único de los senadores. Entonces, bueno, el peronismo ya presentó su proyecto. Y en su proyecto hay un piso altísimo para el acceso a las bancas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que como todos saben va a ser cambiado de un sistema ¿De de mayoría cuánto automática pretende a el un sistema peronismo? proporcional. Un 5% del padrón. 5% del No de padrón, los que votaron, que del me dicen padrón. que del padrón. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, porque estamos asistiendo a elecciones con cada vez menor porcentaje de población. Entonces estamos hablando que para acceder a una banca, con el 5% del padrón, teniendo una comparecencia del 50%, estamos hablando de tener que tener arriba del 10% de los votos para tener una banca. Y Del en lo que padrón, me el dicen 10% del dentro de padrón es altísimo, claro. En lo que me dicen en Unidos es que están hablando de un piso del 6%, lo cual lo hace mucho peor y mucho más restrictivo. Entonces, lo que en principio fue una buena reforma en materia de poder legislativo durante la convención, que fue sacar la mayoría automática de los 28 de los 50 para llevarlo a un sistema proporcional, termina siendo desnaturalizado. Y esto, lógicamente, que al peronismo también le sirve, porque son las dos fuerzas políticas mayoritarias. ¿Por qué? Porque si privo a las minorías de tener una banca, es una banca más que se lleva a un partido que sigue de la mayoría. Entonces, la discusión va por ahí. Nosotros vamos a proponer, lógicamente, que no se utilice la fórmula del porcentaje del padrón, sino de los votos emitidos, ni siquiera de los votos válidos emitidos. Claro, que si Lo queda el señala el 5, documento pero de también. los votos emitidos. De los votos emitidos, ¿qué cuál? Claro. Vamos a proponer eso. O sea, No que la estamos de gente acuerdo que fue a tampoco. votar decida, no el que se quedó en su casa termine incidiendo en la elección de manera indirecta, porque no fue a votar, pero como es tenido en cuenta para el porcentaje Claro. de lo que ingresa en la legislatura y no lo que fueron a votar, o sea, es decir, bueno, vamos a tomar en cuenta los que fueron a votar. Esa sería la idea. Correcto, si no estoy desnaturalizando la voluntad popular. Y no estamos de acuerdo tampoco en condicionar la posibilidad de presentarte como candidato a diputado a que lleves candidato a gobernador, o de que tengas la posibilidad de presentarte a concejal solo si llevas candidato a intendente. Claro, Digo, porque hay una eso para visión las que fuerzas políticas, para que la gente entienda, disculpame la interrupción, pero es para que la gente entienda, sí. ¿cómo es? Un run run que dice que el gobierno quiere la fórmula Puyaro Puyaro, Puyaro gobernador y Puyaro primer candidato a diputado. ¿Es eso así lo que vos querés explicar? A la uruguaya, que en Uruguay se puede, la doble candidatura, que vos puedas ser candidato a diputado y candidato a gobernador, cosa de que si no ganás como candidato a gobernador, por lo menos Te entraste queda como como diputado. diputado. Claro. En Uruguay tienen una fórmula similar, o para el caso del presidente y los senadores, si sos candidato a presidente, no ganás, pero llegaste a determinado Sí, es umbral una de manera votos, de entrás como dormir, senador. es una manera, permítame la jerga, de dormir opositores también, porque si vos sos el candidato a gobernador y te pones como primer diputado, no va a aparecer, por ejemplo, una Clara García cabezando la lista. Entonces, hay digamos, una manera de vencer opositores internamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, insisto, esto estamos hablando sobre supuesto porque todavía el proyecto de unión no No está sé. presentado. Nosotros sabemos dónde estamos parados en estos temas. Vamos a dar una opción y una respuesta a lo que presenta el Frente Unido, porque la verdad, sinceramente, uno ya lleva más de 2 años y medio en esta legislatura y sabe que presentar un proyecto de código electoral propio no tiene ningún sentido porque no se va a tratar nunca. Entonces trabajaremos sobre lo que viene de la mayoría y sobre lo que viene también
monopartido del Senado. La última pregunta, Emiliano, ¿Amalia Granata va a ser candidata a gobernadora? No lo ¿Sabés? sé, creo que ella tampoco lo sabe todavía, a mí me encantaría. Creo que los santafesinos merecemos una opción distinta y si me preguntás a mí me encantaría, pero no lo sé y sinceramente ella no ha tomado todavía la decisión. Porque ayer había salido un comentario en redes sociales que sí, por eso te preguntaba. No, todavía no tomó ninguna decisión Amalia, yo la conozco hace bastante tiempo y creo que no se va a apresurar en En su sus decisión. decisiones y ella tiene muy en cuenta también el aspecto familiar, ella lo ha hecho público Claro, también, de sí, todo sí, lo que sí. está luchando Si con acá en el los programa lo nenes, dijo. de Sí. la, La sí, de la última, fundación que armó para trabajar con esto, así que no creo que tome decisiones apuradas. Fue la última pregunta de Carlos. A mí me quedó una pendiente que me dio mucha curiosidad estos días, que fue el tema de la obra pública de la plaza, como promotora de la producción, Sí. también con algunas exclusiones en el medio. No sé, ¿cuál es tu visión? No quiero incidirte en nada. No, primero que lo presentaron como un mega acto, como, no sé, si estuviesen aprobando una mega obra, y en realidad lo digo con mucho respeto, no es que desprecio la cuestión de la plaza, pero digo, lo presentaron como un acto de gobierno fenomenal, faraónico. Primero, bajar un poco la espuma de eso, vamos a ponerlo en términos de realidad. Y segundo, curiosa la omisión que hacen en el llamado a presentar diseños y proyectos, incluyen al Colegio de Arquitectos, pero están excluidos, por ejemplo, los maestros mayores de obra. Y digo, Claro. que tienen la Técnicos. incumbencia profesional suficiente para participar del mismo. No quisiera pensar que pueda haber algún interés de parte de alguien en el gobierno o en el oficialismo legislativo que estuviese defendiendo intereses de algún colegio o de alguna universidad. Y bueno, hay alguna cuestión, ahí hay una facultad con preponderancia a un sector político, que a su vez tiene un legislador que de hecho viene de la universidad, hay toda una cuestión, pero me parece que, digamos, no quiero hablar términos futbolísticos, pero a veces es bueno hablarlo muy básico para que todos podamos entender. Un jurado armado solo con Boca y no con River o con Colón o Unión, o como nos ven en Rosario Central, Unión, Sí, no es da la razonable cuando los impresión dos que pueden participar, porque es una cuestión de amplitud, da la digamos. impresión de que es parcial y no imparcial. Es Si va llamativo, un jurado, ¿no? Es decir, hace ruido. sí, Hace ruido y no habla bien de gente que a lo mejor tiene buena intención. Sí, por coincido supuesto. con Emiliano, que me parece que el gobernador, al hablar de que va a hablar de que el único que invierte en obra pública y que gracias a la obra pública tiene un montón de gente, trabajo, que realmente es él el responsable también de que no haya trabajo en Santa Fe, Sí. lo hace en base a la obra pública de una plaza. Bueno, estamos hablando de que va a armar una represa, una obra qué sé yo, Sí, hidroeléctrica, hay está una hablando de una cultura, plaza. Entonces, Maxi, hay una es cultura muy política llamativo. que trasunta esto, que es el caudillismo. Hay muchos gobernadores de provincia que creen que son los viejos caudillos regionales, digamos, del siglo pasado o el anterior, y están imponiendo su impronta, su posición, a costa del pluralismo, digamos, de distintas opiniones que pueda haber cuando en este momento, hoy la sociedad lo que exige es, primero, la transparencia, ¿no es cierto?, que no exista corrupción, y segundo, que se escuche a todos los sectores, para eso se los vota. Suena arbitrario, o sea, la verdad Suena arbitrario. suena arbitrario porque, a ver, cuando vos querés un jurado plural, que además no tiene costo, es ad honorem, no es vinculante, porque además no salió por ley, esto es una decisión de la... Vos no votaste en mí por esto, ¿no? ¿Votaste para que se la reforme? No. Bueno, entonces vos decís, ¿cuál es el...? Pero bueno, vamos a dejarlo. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Por ahí en el medio fuimos echando charlas con Carlos, porque este tema que usted habló ampliamente, el tema judicial, gracias a su pertenencia a este espacio, los abordamos permanentemente. Él escribe sobre estos temas Pero creo que fue y un tiene buen la visión aporte. legislativa. Fue No, un muy buen aporte, Emiliano. aportó novedades que hablando con especialistas no habíamos escuchado. Así que bueno, muchas gracias. Y todo el resto de los temas también fueron importantes. Gracias. No, por favor, el agradecimiento es a ustedes por brindarme un espacio para poder también dar otra mirada sobre las cosas y que creo que los santafesinos tienen todo el derecho del mundo
a escoger libremente, pero para escoger libremente necesitan también estar informados y parte de esa información es que también humildemente nosotros desde nuestro posicionamiento, equivocados o no, pero podamos dar también nuestra visión de las cosas. La semana que viene nos van a ver, Somos se hace provincial, somos Rosario, somos Santa Fe y somos Rafaela. Es una posición empresarial que se ha dado en distintas provincias con un solo canal, no dividido en tres, a nivel provincial. Van a vernos en el canal 520. Entonces, la sede va a ser Rosario y se va a ver en toda la provincia en lo que tiene que ver con Telecom. Por supuesto que en los demás cables de interior nos van a seguir viendo. Pero nos van a empezar a ver en el canal 520. Centro-sur de la provincia 520, centro-sur de la provincia número 7 del control remoto y centro-norte nos van a ver en el canal 520. Es una decisión empresarial de AUNAR de potenciar el canal, de hacerlo uno, y a partir de ahí va a ser uno de los cables, si no va a ser el cable más importante de la provincia, porque efectivamente un canal de cable que va a llegar a una enorme cantidad de ciudades, nada más que nosotros vamos a cambiar del número del control remoto. Centro-norte, 520, y centro-sur, como nos está viendo por Somos Rosario, que va a pasar a llamarse Somos Santa Fe, va a ser un solo canal. Claro. Va a ser el número 7. Centro-sur 7, centro-norte 520. Bueno. Nos vemos la semana que viene, Carlos. Muy bien, gracias.